En mi caso, la libertad financiera fue una trampa, caí en ella. Incluso fue agradable durante las primeras semanas, los primeros meses. También fue muy difícil al principio porque uno siente remordimientos de conciencia por no trabajar. Alguien que trabajaba varias horas al día y pensaba por las noches. Y de repente, uno mismo se quita la mayoría de las responsabilidades operativas. De verdad siente un gran resentimiento hacia sí mismo por no trabajar. Me tomó alrededor de 2 años curarme de eso. Hoy en día ya no tengo esos problemas durante las vacaciones o los viajes. Y la segunda gran trampa es que, a pesar de todo, la mayoría de las personas trabaja. Es decir, aquellos que no trabajan o no tienen nada, que decir, o no hacen nada o no tienen respaldo financiero, y es difícil que tengan grandes aventuras con ellos. Lamentablemente esto también se aplicaba en cierto modo a mi círculo de amigos, ya que la mayoría de las personas que quieren lograr algo están trabajando en este momento, desarrollándose en algún lugar. Aquellos que tienen tiempo, pues eso tampoco está bien. Y en tercer lugar, hay que encontrar una idea para uno mismo, incluso después de terminar una carrera, de vender una empresa, de cambiar de rumbo. La pereza no sabe bien. La pereza solo sabe bien cuando está respaldada por algún trabajo. Considero la pereza como una recompensa, como el descanso después del entrenamiento. Pero el descanso después del entrenamiento, sin entrenamiento, no tiene sentido. Y de la misma manera pienso que una semana de vacaciones, 2 semanas de vacaciones, 3 semanas de vacaciones es un periodo fantástico, pero la cuarta semana empieza a ser más difícil que un trabajo intenso. Me parece que esa estimulación nos es necesaria. Y eso no se debe a que hayamos leído algún libro, sino a que somos animales. Y animales con una mente increíble, que durante toda la vida, decenas o cientos de miles de años, tuvo que luchar por sobrevivir. Eso lo llevamos en los genes. Hoy en día eso se ha eliminado, porque en realidad puedes nacer en un hospital, ser llevado a un apartamento y vivir en ese apartamento. 100 años y luego cuando mueres te llevan a algún cementerio. La comida viene a ti. La comida llega, tienes internet, tienes todos los programas de televisión, la prensa llega a ti, las compras llegan, los amigos llegan, ni siquiera necesitas tener coche, ¿verdad? Y eso es lo doloroso. Sin embargo, alguien que siente un poco de ese animal, de ese instinto dentro de sí, no quiere una comida gratis, quiere salir a cazar. Incluso cuando va al supermercado a hacer algunas compras, o a la tienda, o va a trabajar para ganar algo de dinero, tengo la impresión de que se satisface ese instinto primitivo, simplemente de lucha. Hoy en día no tenemos que matarnos, podemos hacer negocios, podemos practicar deportes, podemos invertir, podemos cuidar de los niños, de la familia, podemos gestionar nuestra casa, el jardín, pero creo que esa lucha por un mañana mejor está inscrita en la naturaleza humana. Creo que esa soledad, ya sea en el caso de un deportista, un empresario o un inversor, está presente en nuestra vida. Aquí esperar que haya algún público o que haya un grupo de amigos diciendo, sí, eres fantástico o no te fue bien, lloraremos juntos. Creo que fue Paulo Coelho quien dijo, hace unos 20 años, el título incluso de un libro, El vencedor está solo. Eso se me quedó grabado en la memoria, que en el podio no hay multitudes. Cuando vas a un partido, ya sea de tenis, voleibol o fútbol, hay un montón de aficionados, ¿verdad? Y millones frente al televisor, pero ese deportista está solo. Gane o pierda, él lucha solo. Yo, de alguna manera, me he acostumbrado a esa soledad, la he aprendido, no me molesta. Al principio quizás fue difícil, porque las expectativas eran completamente diferentes. El apoyo familiar fue un veto. Invertiré en inmuebles. No tiene sentido. Viviré de otra manera. Peor aún. ¿Redes? ¿Para qué? Así que de alguna manera esa soledad está incorporada en el aura en general del empresario, del individualista, del viajero, que es la mayoría de nosotros. Y creo que hay que aceptarla y buscar amigos y el amor en planos completamente diferentes. No buscaría, no sé, en mi esposa a la confidente de mis decisiones financieras, ¿verdad? Porque es una relación completamente diferente. O en los hijos, por ejemplo, que los hijos me vayan a apoyar. Si los hijos no me molestan, eso ya será una gran ayuda en sí misma. Y la familia más cercana, los amigos, considero que tienen un valor mucho mayor que cualquier entorno empresarial.
La soledad, lamentablemente, o la falta de esa conciencia, también me llevó, por ejemplo, a renunciar al desarrollo de nuestra empresa, porque vale la pena saber que en ese ámbito también hay otros. Y lo que empecé a hacer en las redes sociales, que ahora también quiero hacer en otros países, es conectar a empresarios que piensan de manera similar. Empresarios, inversores o individualistas, porque cada uno tiene alguna idea para sí mismo, pero precisamente con esa mentalidad. No tenemos que ser imperialistas, pero tampoco tenemos que ser personas que se rinden en la vida. Y fue recién cuando empecé a hablar en voz alta sobre lo que pienso, que en mi país se manifestaron miles de personas diciendo: James, dices lo que nosotros tenemos en la cabeza. Lo dices el primer año, el segundo año, el tercero, el cuarto. Tenemos que vernos, tenemos que hablar. Y se creó una gran red a la que ahora pueden asistir 2.500 personas. Y sentimos como si la misma energía. Sin embargo, la soledad realmente existe y la conciencia de la soledad puede ser un gran problema. Pero si sabes, por ejemplo, que te gusta andar en moto y a otros también les gusta andar en moto, y una vez cada 6 meses hablas de eso, o una vez al año te vas de excursión con personas así, creo que eso ayuda. Somos criaturas sociales, incluso siendo individualistas. Creo que de manera similar a cualquier desviación de la media, como que en la multitud es más fácil. En la multitud uno se siente más acompañado. Como esos hinchas mencionados en el estadio, si cantamos la misma canción con 10.000 personas o en algún concierto, sentimos la fuerza. Pero canta esa canción solo. O escribe esa canción tú solo. Creo que con el dinero pasa algo similar. Si te rodeas de personas o en tu entorno la mayoría gana de manera similar y de repente tú ganas. Ganas 20 veces más, tienes un coche 4 veces mejor, vas de vacaciones 6 veces más a menudo, pues empiezas a destacar. No se sabe si para bien o para mal, pero creo que las personas también se buscan mutuamente en esos aspectos. Las sociedades que ya han trabajado ese tema, las sociedades muy ricas, altamente desarrolladas, tienen sus propios clubes, enclaves de riqueza, ¿verdad? O como Mónaco y demás. Sin embargo, esa clase media, si logras salir de la pobreza y luego sobresales un poco por encima de la clase media, entonces ves que destacas. En lo personal, creo que eso no le molesta a nadie porque muchas personas, pienso que en su mayoría, nos deseamos mutuamente lo mejor. Sin embargo, el tema de la envidia, los celos, las preguntas, la rivalidad, está en cada uno de nosotros. Solo queda la pregunta de si ¿vas a transformar esas emociones en éxito, de manera positiva? ¿O te vas a destruir negativamente a ti mismo porque tu amigo cambió su coche por uno más nuevo? ¿O compró un piso, verdad, de 20 metros cuadrados más grande? Pero creo que, lamentablemente, la gente multiplica el dinero, pero el dinero divide a las personas. Creo que hubo 2 momentos decisivos. El primer momento fue precisamente esa visión de estar sufriendo en esa cinta de correr empresarial. Tuve 2 cintas de correr, 2 grandes empresas, que primero me aburrieron, segundo me agotaron, y tercero, después de años, la demanda por ese pico terminó, porque nosotros esperamos siempre crecimiento. Eso también fue un error en mi calibración, en mi actitud, pero simplemente me decepcioné de ese sistema empresarial. Abrir una empresa, luego otra, mientras tanto una tercera e incluso una cuarta, y simplemente estaba agotado. Yo no quería eso. Ya no era cuestión de dinero, simplemente estaba harto de eso. Lo que luego vi y sigo viendo en muchos empresarios que simplemente están quemados. Creo que la palabra depresión se usa muy a menudo. Yo lo llamaría agotamiento, ese cansancio, incluso una especie de apatía, de no querer, de querer volver a los sueños de hace 20 años. Cuando empecé, no tenía nada y era más feliz que hoy, cuando tengo 100 veces más problemas en la cabeza y ese dinero dejó de darme placer. Así que fue una gran desilusión con el capitalismo que conocía, el que entendía en el sentido tradicional. La segunda gran desilusión la tuve hace 2 años, ya en las redes sociales. Aquí, en cambio, yo mismo me convertí en el producto. No había suéter, no había clases de inglés, no había apartamento para alquilar. Solo yo me convertí en el producto. Le hablas a varias decenas de miles de personas en un idioma que entiendes tú y parte de los espectadores.
Sin embargo, cada uno de nosotros es diferente y espera una orientación para sí mismo. Y empezaron a aparecer las quejas, ¿verdad? Entonces, ¿quién eres tú realmente? ¿Vale la pena trabajar o no vale la pena? ¿Entrenar o no entrenar? Y así sucesivamente. De nuevo, el remedio fue definirme a mí mismo, decir en voz alta a dónde quiero ir, quién soy, en qué dirección me dirijo. Invito a aquellos que quieren ir allí. A los que no quieren los dejo. Esa fue una gran lección que aprendí después de los 40. Ese fue mi crisis de la mediana edad, redefinirme, ya teniendo mi experiencia empresarial, financiera y la experiencia común, humana. Y precisamente en las redes sociales, cuando ese mensaje no lo dirigimos a 5 amigos, sino a 100,000 personas. Y también aprendí que en la vida privada a veces también puede faltar ese mensaje. También en la vida empresarial. Normalmente se dice, atendemos a todos como empresa. Eso no es verdad. Nos gustan todos como compañeros. Eso no es verdad. No tienes que no gustar de alguien, pero tampoco tienes que gustar de él. No tienes que atender a todos, por eso existen marcas comerciales, marcas. Para algunos hay música rock, hay música pop, hay música clásica. No exijamos que a todos les guste todo. También, lamentablemente, en nuestra parte del mundo hay que complacer a todos, y si no lo haces como estudiante, niño, deportista, empresario, está mal. Lo sufrí, pero al final resultó realmente muy, muy bien en mi vida privada. En la vida empresarial, de inversiones y mental, a esto también hay que admitirlo ante uno mismo. A uno le llega 10 años antes, a otro le llega 10 años después. Quizás hay personas a las que nunca les llega esa conciencia de cómo son, y ni modo, que en el caso de los coches, un Jeep es un vehículo todoterreno. La clase G nunca será un coche para la autopista. Puedes ir rápido con la clase G, pero ese no es su entorno. Y de la misma manera, un coche deportivo no sirve para conducir por el bosque. Sin embargo, a menudo se espera que el alumno sea bueno en matemáticas, en idiomas extranjeros, que sea bueno en muchos deportes, educado en casa, correcto en la mesa. Pues no se puede. Y creo que precisamente en los negocios, gracias a las redes sociales, puedes ser tú mismo, porque no tienes competencia. No tienes competencia si eres tú mismo. En los negocios tradicionales, cuando haces pan o embotellas agua mineral, en realidad esa agua es la misma, solo fingimos que la etiqueta es diferente. Creo que me encontré a mí mismo, que encontré mi camino ayudando a otros a hacer lo mismo. Tuve una enorme comodidad, el privilegio y el placer de mirar a los ojos. A 16 a 17,000 personas en talleres, consultas, eventos, con quienes trabajé muchas horas observándolos. Tengo la posibilidad y la comodidad de consultar muchas cosas con empresas, de representar a empresas. Estoy en la mente de los empresarios y veo con qué se enfrentan. Me vi en el espejo, mis propios problemas los he trabajado. Me parece que simplemente estoy, tal vez no más lejos, pero sí más tranquilo. Ese espíritu libre, una mente tranquila y algún oficio en mis manos son hoy mis activos más valiosos. Antes ese activo era el reconocimiento de la marca. En algún lugar, ¿verdad? De una u otra, y simplemente me faltaba esa identidad. Hoy trato de construir esa identidad en los empresarios. Es decir, primero el empresario, luego la empresa, después las inversiones. No primero, bitcoins, plata, oro, bolsas, fondos de inversión, luego carreras, negocios y en algún lugar al final. Tu casa, tu familia, tu cuerpo, tu estómago, tu mente. Proporciones absolutamente distorsionadas, de las que se habla muy poco.